A nombre del comité organizador de la Expo PYME 2021, edición virtual y CAINTRA Nuevo León, agradecemos su asistencia a este panel y a continuación vamos a ver un video de nuestros patrocinadores. Tu negocio es tu pasión. La nuestra, ayudarte a crecerlo. Entra a Confío.mx y encuentra todas las soluciones financieras que tu empresa necesita para mejorar su productividad y acelerar sus ventas. Tarjeta de crédito, con la que obtienes flexibilidad de pagos y tarjetas adicionales personalizadas. Pagos B2B. Cobra y financia todas las facturas de tu empresa. Crédito empresarial. Solicita desde 100,000 pesos hasta 3 millones de pesos y obtén tu respuesta en 7 minutos. Gestión empresarial. El sistema para el control de tu negocio donde quieras. Confío. Soluciones financieras para empresas en crecimiento. Today, right now, you have more power at your fingertips than entire generations that came before you. Think about that. That's what technology really is. It's possibility, it's adaptability, it's capability. But in the end, it's only a tool. What's a hammer without a person who swings it? It's not about what technology can do. It's about what you can do with it. You're the voice, and it's the microphone. When you're the artist, it's the paintbrush. We are living in the future we always dreamed of. We have mixed reality that changes how we see the world, and AI empowering us to change the world we see. You have more power at your fingertips than entire generations that came before you. So here's the question. What will you do with it? Muchas gracias. El panel presentado a continuación se titula Fondos de Capital para Emprendedores y estará integrado por Américo Ferrara, líder de Life to Shore Capital, por Otto Graf, socio y director de finanzas para Ignea, Karina Astorga, del equipo Ágiles del Hub de Innovación y Transformación del UDEM, y Marisol Rumayor, CEO y cofundadora para Disruptive Labs. Este panel va a ser moderado por Irma Solís, que es integrante de la Comisión de Jóvenes Empresarios de CAINTRA Nuevo León. Mi nombre es Ricardo Guerra y la verdad es que estoy francamente feliz y emocionado de acompañarlos el día de hoy en este importante espacio. Es un placer para nosotros contar el día de hoy con tan distinguidos ponentes participando en este panel. A continuación quisiera dar lectura a una breve semblanza de su trayectoria para continuar posteriormente con el panel que tenemos preparado. Américo Ferrara es apasionado de la educación y el emprendimiento, Managing Partner de Life is to Shore Capital, 10 años invirtiendo en startups en etapa temprana y fondos de inversión de capital de riesgo, Managing Partner de Hyperion Capital, fondo de inversión dedicado al ecosistema educativo del mundo hispanoparlante de Latinoamérica, España y Estados Unidos. Es también director del Colegio Brillamont, una de las primeras Google Reference Schools en Latinoamérica y pionera en educación a distancia, microescuelas y programas bajo demanda. Es catedrático, mentor y consejero de diversas organizaciones empresariales y sociales. En su experiencia como inversionista, ha tenido la oportunidad de conocer a emprendedores de todo el mundo, escuchar formalmente cientos de speeches, habiendo invertido en más de 50 proyectos. Es licenciado en Comercio Internacional, cuenta con un máster en Innovación de Negocios, un máster en Alta Dirección y posgrados en Capital de Riesgo, Antropología y Astrofísica. Muchas gracias, Américo. Ahora quiero también presentar a Otto Graf, es socio y director de finanzas en Ignea. Ignea es un fondo de capital emprendedor que invierte en empresas de alto crecimiento dirigidas a la clase media emergente de México. Esta fue fundada en 2017. Ignea tiene 2 fondos y un capital recaudado de $200 millones. Ignea invierte en sectores como salud, fintech, servicios financieros, educación y servicios básicos. Otto se dedica a evaluar oportunidades de inversión, estructurar y ejecutar inversiones, realizar due diligence y participar en el consejo de administración de las compañías en las que invierten. Asimismo, en el rol de director de finanzas, se encarga de supervisar todas las interacciones financieras del fondo, incluyendo financiamiento, levantamiento de capital para las compañías del portafolio, reportes financieros a inversionistas, planeación y estrategia fiscal. Anteriormente, fungió como gerente de administración de riesgos en vitro, una de las empresas manufactureras de vidrio más importantes en el mundo, donde era responsable de implementar y administrar coberturas mediante instrumentos financieros derivados para mitigar la exposición al riesgo de los mercados de gas natural, tipo de cambio y tasa de interés.
Previamente perteneció al equipo de finanzas corporativas, donde llevó a cabo estructuraciones de procesos de refinanciamiento y emisiones de deuda y capital. También formó parte del equipo de información financiera, donde desarrolló e implementó herramientas de análisis de información financiera y coordinaba el desarrollo de informes anuales y trimestrales a la Bolsa Mexicana de Valores y a la Security and Exchange Commission. Fue vicepresidente de la Comisión de Energéticos de CAINTRA de agosto del 2017 a noviembre del 2008. De agosto del 2007 a noviembre del 2008. Otto tiene una maestría en Administración de Negocios en Carnegie Mellon University como Fulbright Scholar y una licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas del TEC de Monterrey. Bienvenido, Otto, muchas gracias. Ahora quiero presentar a Karina Isabel Astorga Carrasco, perdóname, Karina. Emprendimiento, internacionalización e innovación con visión. Obtuvo maestría en negocios globales por Thunderbird y especialidad de comercialización de tecnología de base tecnológica por la Universidad de Kassel en Alemania, la Universidad del Estado de Hidalgo con fondos de CONACYT. Es licenciada en negocios internacionales por el TEC de Monterrey. En su trayectoria de emprendimiento ha apoyado la creación y desarrollo empresarial de más de 380 emprendedores y empresas con un enfoque global. Actualmente se desempeña dentro del equipo Ágiles en la Vicerrectoría de Transformación Estratégica de la UDEM. Del 2017 a mayo del 2021 fue directora de emprendimiento en la Universidad de Monterrey, a cargo del Hub de Emprendimiento, Incubadora de Negocios y Junos Innovation Pathway Center for Social Businesses, impulsando proyectos de conexión de ecosistema nacional e internacional. Karina Astorga ha sido coordinadora de programas Mind 4.0 Nodo UDEM, Iniciativa Nuevo León 4.0, que busca posicionar a Nuevo León como economía inteligente líder en América Latina. Además, es impulsora del programa WIDE, Women Innovation Driven Entrepreneurship, directora de la iniciativa de Meet RIP Monterrey para la construcción de un ecosistema de emprendimiento en Nuevo León. Ha sido agente facilitador de innovación abierta por el Banco Interamericano del Desarrollo y el Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología, y ha participado en redes y asociaciones a nivel internacional, a nivel consejo para promover el desarrollo empresarial, económico y social y la propiedad industrial, como miembro del Consejo en Red de la Propiedad Industrial para América Latina, Red Pila, vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Centros para la Pequeña y Mediana Empresa en algunos años, 2006, 2008, 2017, 2019, y también ha sido miembro del Consejo NASBIT y de la Asociación Promotora de Negocios Internacionales. Bienvenida, Karina, muchas gracias por acompañarnos. Y por último, quiero presentar a Marisol Rumayor. Ella es emprendedora y empresaria, entusiasta, inalcanzable, impulsora de proyectos de innovación. Así es ella, directa, franca y sincera, inclinada en dar soluciones exponenciales a través de una metodología creada por ella misma, teniendo como pilares la disrupción, la cultura de la transformación, desarrollo de talentos y la aplicación de nuevas tecnologías. Es originaria de Saltillo, Coahuila, abogada de formación, mexicana universal, es arquetipo de mujer moderna, desafiante, comprometida con la sociedad en general y con la mujer en particular. Diseñadora de programas de impacto exponencial, como fue el programa de incubación de empresas en línea, co-creadora y coordinadora general de la Semana Nacional del Emprendedor en sus emisiones del 2013 al 2016, que alcanzó el récord Guinness como el evento más grande de negocios en el mundo. Se ha distinguido por su habilidad en la construcción de estrategias para la creación, desarrollo y fortalecimiento de empresas, por lo que fue invitada a colaborar en el sector público dentro de las diferentes instancias de apoyo a las pymes, hasta alcanzar la Dirección General de Programas de Desarrollo Empresarial del INADEM, de la Secretaría de Economía. En el 2016 fue reconocida como una de las 30 promesas para un año desafiante por la revista Expansión. En 2019 crea el primer foro mundial Vive Mezcal, dando una nueva visión a toda la cadena productiva del mezcal. En el 2021 es nombrada vicepresidenta ejecutiva de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa y participa también como consejera nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, dígase Coparmex. Es consejera del Instituto Mexicano de Teleservicios y como vicepresidenta de comunicación de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica y de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, CANIETI. Conferencista nacional, internacional, difundiendo el espíritu emprendedor de la innovación, la disrupción y el pensamiento exponencial. Es columnista para el Heraldo de México desde el año 2018, integrante del Consejo Editorial del periódico Reforma desde el 2020 y en este mismo año ha participado también como conductora en el programa Mundo Startup del Mundo Ejecutivo TV, mujer de grande liderazgo
Marisol Rumayor es CEO y cofundadora desde el 2017 de Disruptive Labs, laboratorio de innovación y disrupción con perspectiva en Industrias 4.0, que ofrece soluciones integrales al sector público y privado. Fundadora en 2018 de Clúster Colectivo, un espacio de colaboración y sinergia. Amante de la energía cuántica, maratonista, ciclista, Marisol ha mostrado que la mujer actual es fortaleza de las economías modernas, enfrentando los cambios y diseñando soluciones relevantes para el mercado. Muchísimas gracias. Queda clarísimo que quienes nos están acompañando tienen una trayectoria gigantesca y que vienen a poner aquí todas sus experiencias. Antes de comenzar, les recordamos que pueden compartir sus preguntas a nuestros expositores a través del chat de la plataforma. Estas preguntas, es importante, pueden ser dirigidas a algún panelista en particular o pueden ser en general. Si van a ser dirigidas, les pedimos que así lo comenten en su pregunta. Ahora sí, iniciamos a este espacio titulado Fondos de Capital para Emprendedores. Quiero ceder la palabra a Jorge Cervantes, quien es presidente de la Comisión de Empresarios Jóvenes de Caintra Nuevo León, para que dé la bienvenida y a su vez le ceda la palabra a Irma, quien va a moderar este panel. El micrófono es tuyo, Jorge. Gracias. Muchas gracias a todos por su presencia. Gracias a los expositores y expositoras que nos acompañan el día de hoy en este panel. Como bien dice Ricardo, traemos mucho nivel, cosa que agradecemos la participación de todos ustedes. Solamente quiero recordarles que Caintra cuenta con la Comisión de Jóvenes Empresarios. Esta comisión tiene como objetivo fortalecer el desarrollo y, por supuesto, mejorar el ecosistema emprendedor de Nuevo León, de nuestro estado. Así que si tienes una empresa, no importa el tamaño en el que se encuentre o la etapa donde se encuentre, en Caintra y particularmente en nuestra comisión vas a tener un espacio donde podrás convivir con jóvenes que, al igual que tú, quieren hacer de este un estado mucho más sólido y fortalecer el sistema económico e industrial de nuestro país. Quiero darle las gracias a cada uno de los expositores a nombre de todos los miembros de la comisión de Caintra y por supuesto darle también la bienvenida a Irma Solís, quien va a moderar este panel, quien es miembro de la comisión y además es una experta en temas de PR con su empresa Imaginit. De hecho, ella es la responsable de que esto se pudiera lograr, contactando a cada uno de estos expositores. Así que Irma, muchas gracias y te reconocemos todos este esfuerzo. Y bienvenidos todos, nuestro agradecimiento y saquémosle el mayor valor posible a este panel. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Jorge, por esta iniciativa de crear este espacio como jóvenes empresarios que pertenecemos a la Comisión de Caintra. Gracias, Ricardo, también por todo el apoyo. Y obviamente agradecer a estos incansables e inalcanzables participantes que vamos a tener el día de hoy en este panel. Creo que fue un gran esfuerzo poder realizar esto de manera virtual y les agradecemos su más grande disposición de siempre estar abiertos, de compartir esto y de fomentar y seguir apoyando pues todas estas grandes ideas que existen en Nuevo León, justamente para seguir impulsando y creciendo a la industria, ¿no? Al final, todos los emprendedores también somos empresarios y ustedes por ahí nos irán contando un poquito más de esto. Quiero empezar con Américo Ferrara, quien es el líder de Life's Too Short Capital. Américo, si nos puedes platicar un poquito de tu rol en Life's Too Short y ahorita vamos con tu pregunta para que, bueno, te la suelte una vez y nos platiques cómo es que operan los fondos de Venture Capital a grandes rasgos, aprovechando que también te encanta el tema de la educación, que nos puedas ayudar con esta parte de explicarnos a fondo cómo operan los fondos. Pues no sé si Bienvenido. a fondo, no. Gracias, no sé si a fondo no, pero lo hago rápido desde mi perspectiva y sobre lo que entiendo, ubicándome que soy más ángel inversionista que venture capitalist como otros. Pero, a ver, mi rol en Life is Too Short es básicamente junto capital de otros ángeles inversionistas y capital propio. Escogemos proyectos fregones con una tesis para invertir y los ayudamos a entregárselos a los fondos más grandes que nosotros para que sigan desarrollando esos proyectos. Y bueno, a ver, dentro de
de qué puede hacer alguien con su dinero. Si nos vamos de una escala de menos riesgo a más riesgo, yo diría, bueno, pues el venture capital solamente está antes que Las Vegas, que como dice nuestro buen amigo Fabriz, hasta para ir a Las Vegas se necesita metodología y conocimiento de reglas. Entonces yo te diría, venture capital es la parte más riesgosa de lo que yo puedo hacer con mi dinero, donde puedo invertir mi dinero, que no debe ser sustituto de mis otros alternativas de inversión, pero sí debe haber un pequeño porcentaje dentro de mi portafolio de inversión. Y básicamente lo que hace el capital de riesgo es recoger dinero de inversionistas, escoger proyectos que cuadren con su tesis, ponerlo a trabajar dentro de eso y crecerlos, exponenciarlos y buscar maximizar los retornos para sus inversionistas. Y eso es básicamente el venture capital. Capital de riesgo, me parece que ahorita podrían ampliar los demás que son más expertos que yo en el tema. Pues capital de riesgo significa que estamos metiéndonos a un mundo de problemas desconocidos, soluciones desconocidas y modelos de negocio desconocidos. Y en el camino vamos encontrándole pies y cabeza y validando esa cadena hasta que poco a poco se va convirtiendo en una empresa cada vez de menos y menos riesgo, ¿no? Muchísimas gracias. Creo que empezamos muy bien con estos temas. Ahora quiero darle la bienvenida a Otto Graf, que seguramente podrá explicarnos un poco más de los riesgos en general, quien es experto y ha trabajado en esta parte, y preguntarte, además de que nos platiques un poco de tu rol en Ignia, ¿cuáles son los errores más comunes que ves en los emprendedores a la hora de levantar el capital? De acuerdo. Y coincido con lo que menciona Américo. A mí en Ignia me toca analizar oportunidades para hacer inversión. Evidentemente hay riesgos de ejecución, hay riesgos de modelo de negocio, hay riesgos inclusive de siguientes rondas de fondeo. Uno de los grandes riesgos que vivimos en el ecosistema mexicano es que habíamos pocos fondos, había relativamente poco dinero para seguir fondeando a las compañías en rondas subsecuentes. Ese gap se está disminuyendo considerablemente en los últimos años en México y en Latinoamérica, pero sigue siendo un riesgo para los emprendimientos. Entonces, lo que nosotros como inversionistas buscamos en las diferentes etapas, pero sobre todo en etapas tempranas, es buscar modelos disruptivos que estén atacando algunas oportunidades de mercado que sean grandes, que puedan tener escala. Entonces, cuando atacas un problema que no está siendo atacado hoy y ese problema está en un mercado grande, entonces las inversiones que estamos haciendo en las diferentes etapas, desde Ángel hasta VC, que es lo que nos toca hacer a nosotros, pues tienes la oportunidad de multiplicar el dinero de tus inversionistas, ¿no? Entonces ese es el objetivo. Evidentemente, cuando logras esos crecimientos, los retornos son interesantes. Y del mismo modo, cuando tienes más posibilidad de retorno, el riesgo es más grande. Entonces, la idea es ir calibrando o tratando de maximizar el retorno, controlando los riesgos. Ahora bien, el tipo de errores más comunes que vemos emprendedores cuando están levantando capital, yo lo diría que son tres principales. Uno es no conocer bien los unit economics del negocio, no conocer bien tus estados financieros, no conocer bien cuáles son los drivers generadores de ingresos, ¿no? Entonces, eso para nosotros cuando nos están pitchando es muy importante que los emprendedores los conozcan bien, a pesar de que la fundadora o el fundador no sean financieros, es importante conocer bien las unidades económicas del negocio. Segundo, sobre todo en etapa temprana, es quebrarse demasiado la cabeza por hacer una evaluación. Hoy por hoy podemos hacer inversiones desde Ángel, como lo hace Américo, hasta nosotros en etapas tempranas. No es necesario definir una evaluación para poder invertir, ¿no? Entonces hay diferentes mecanismos para poder lograrlo. Y sobre todo el error importante es querer definir el tamaño de la ronda que quieres levantar, el dinero que quieres levantar basado en la dilución que vas a tener, ¿no? Entonces la matemática para definir cuándo levantar dinero, de qué tamaño ser la ronda, el monto de inversión que vas a pedir, está basado con el potencial que tiene tu negocio y con ciertos milestones a definir, no por el monto de
porcentaje de participación que le vas a entregar a un inversionista. Y finalmente, desde el punto de vista de un pitch, y lo hemos visto infinidad de ocasiones, emprendedores que se enfocan en hablar de la oportunidad del mercado, las problemáticas que existen, pero no ser claros en cuál es la solución que está dando su startup. Hay veces que llevas 15 minutos, 20 minutos al que alguien está pitchando y lo tenemos que interrumpir para decirle, oye, pero dime qué hace tu compañía, compadre. Entonces, enfocarse claramente en cuál es el problema y cómo lo estás solucionando dentro de tu startup es un error que es sumamente común en muchos niveles de la cadena de inversión. Muchísimas gracias. Información valiosa para todos los emprendedores que están del otro lado pensando en acercarse a buscar algún tipo de fondo. Karina, bienvenida. Cuéntanos un poco de tu rol en la UDEM con esta parte de innovación y transformación estratégica. Y también quiero que nos platiques un poco sobre lo que están buscando las nuevas generaciones de alumnos en una startup, ya sea algo que ven como consumidores o tal vez algo que también estén considerando pues como una idea, ¿no? Estas nuevas ideas que vienen de estos lugares que son las universidades donde pues hay algunas ideas un poco más frescas. Estas lugares de universidades, Irma, de sueños, de prototipar, de tener oportunidades para equivocarnos, ¿verdad? Desde un inicio y aprender. Es un gran ecosistema para aprender. Muchas gracias, Irma, por la invitación. Estoy muy encantada de estar aquí, más con mis colegas que están aquí en este panel, con quien hemos coincidido en diferentes situaciones. Y precisamente en equipos ágiles, Irma, lo que hacemos es identificar esos proyectos de innovación que van a transformar estratégicamente a la institución desde el punto de vista educativo. En la línea precisamente previa de emprendimiento fortalece en esa visión de implementación de soluciones para poder escalar esas ventajas, esos beneficios a esta hermosa industria de la educación. Y precisamente desde esta coyuntura, también formo parte de la iniciativa de aquí de la región de MIT REAP, University for Founders, que lidera el TEC de Monterrey, con CEMEX, con FEMSA, y en el que varias universidades coincidimos y trabajamos ahora sí que en el día a día para poder fortalecer nuestro ecosistema de emprendimiento de alto impacto en la región. Y en ese contexto, desde el punto de vista de las universidades, lo que te puedo compartir y lo que me ha tocado ver es que sí hay un cambio importante hacia un emprendimiento con conciencia de los estudiantes. Estos chicos, estos jóvenes de entre 19, 24 años están buscando trascender y poder contribuir a formar un mundo mejor. Y entonces tienen la experiencia no solamente del programa que están ellos estudiando, mecatrónica, ingeniería, médica, sino que además tienen el contexto familiar. Tenemos precisamente en nuestra región una alta participación, particularmente en la UDEM, pues casi más del 58% viene de empresa familiar, un contexto de familiar muy nutritivo, un ecosistema muy nutritivo, pero esa visión en la que unen esa identificación de una problemática en la que a mí me pasó, yo lo vi, tengo un amigo, esto me duele y el mundo me duele. Entonces, unen esas ganas de poder compartir para poder unirlas hacia un desarrollo de un emprendimiento enfocados a esa problemática escalable hacia un mundo consciente, como implementando además tecnología para poder desarrollarlo y escalarla en sus debidas proporciones en estas primeras etapas, por supuesto. Unir este ecosistema tan nutritivo de otros compañeros, no solamente dentro de la misma universidad, Irma, sino de otras universidades que cada vez vemos este contexto maravilloso que se unen entre proyectos interuniversitarios de biomédicos, con ingenieros, pero con negocios internacionales para poder hacer estas propuestas y empezar estas iteraciones en este mundo del emprendimiento. Qué maravilloso poder escuchar esto aquí, de saber que la parte de la educación pues hace estas alianzas también con las grandes empresas y los grandes corporativos que también han estado pues tomando un rol distinto a la hora de querer innovar y de hacer algún otro tipo de programas y sobre todo de negocios, ¿no? Una nueva manera de hacer
negocios totalmente diferentes a los que hemos venido haciendo en Monterrey, como una industria ya pues reconocida en nuestro país. Marisol, bienvenida de Disruptive Labs y también VP de Comunicación de Canieti. Cuéntanos un poquito de tu rol en Disruptive Labs, qué es lo que hacen, y también quiero que nos platiques si existe mayor apertura de empresas para invertir en startups y si hay alguna manera en la que tú hayas visto algún tipo de esquema en el que puedan trabajar mejor juntos. Bienvenida, Marisol. Hola, muchas gracias, Irma. Muy contenta de estar aquí con amigos inalcanzables, muy contentos con puro rockstar. Y bueno, pues en Disruptive Labs lo que hacemos es ayudar a las compañías y a los gobiernos, a las organizaciones en general. Nosotros no trabajamos tanto como con emprendedores, trabajamos más bien con organizaciones un poco más grandes, llámale sindicatos, ONGs, y gobiernos o empresas privadas, pero grandes, en desarrollar programas, iniciativas o proyectos con impacto exponencial. En ese camino, pues jalamos a muchos emprendedores que conocí a lo largo de pues, toda la trayectoria en la Secretaría de Economía, en el INADEM, etcétera. Y pues tenemos también un coworking, un espacio físico en donde colaboramos para desarrollar talento, lo que le llamamos coworking de barrio. Desarrollamos talento con habilidades y competencias del futuro para que trabajen en cualquiera de estos proyectos que estamos haciendo, ¿no? Entonces, respecto a la pregunta específica, y obviamente pues estamos a las órdenes y colaboramos pues con muchos aliados del ecosistema, con fondos, con incubadoras, con universidades, etcétera, ¿no? Entonces, respecto a la pregunta que si es más, creo que está más abierta la inversión hacia los emprendimientos, hacia los startups ahora que antes. Pues yo te diría, creo que se ha venido trabajando, estamos hablando de un movimiento que tiene más o menos 20 años en México. A mí me tocó incorporarme a este movimiento formalmente, o al menos a nivel nacional, hace 15 años en la Secretaría de Economía. Y creo que todos estas 2 décadas en las que se ha venido trabajando los esquemas de capital para emprendedores, capital semilla o presemilla, o capital de riesgo, o también inclusive inversión ángel, creo que pues ha sido un gran esfuerzo de propios y de extraños. Creo que todo mundo, los que tengan que ver en esta historia, pues hemos estado ahí en diferentes roles, del lado del gobierno, del lado de las universidades, del lado de los fondos, del lado del emprendedor, y sin duda creo que se picó piedra tan duro que hoy la piedra está con el agujero hecho para el ecosistema de capital emprendedor. Ahora, sí creo que por muchos años también los incentivos, yo, pues como muchos de ustedes lo saben, trabajé muchos años en el gobierno federal y me tocó también incentivar, en algunos casos con incentivos, pues no perversos, pero con ciertas inercias que causaban que el ecosistema no nadara a veces solo, ¿no? Entonces, ahora en esta nueva realidad, en donde la política pública del gobierno federal es muy diferente, no voy a decir si es buena o mala, simplemente es muy diferente y no le apunta al capital emprendedor, pues entonces se ha visto, es decir, yo veo con orgullo casi, ¿qué son 2 años o 3 años del nuevo gobierno? 2 años, ¿no? Del nuevo gobierno, o 3, 3 correctos. Es decir, era para que el ecosistema de capital emprendedor, hablando específicamente de esto, se hubiera muerto. Y hoy yo veo al ecosistema fuerte, robusto, levantando, por ejemplo, Ignea está levantando según su tercer fondo, ¿no? Y así la mayoría de los fondos, ¿no? Entonces, creo que hay apetito, creo que hay muchas más oportunidades para emprendimiento y para obtener o levantar capital emprendedor y para startups de triple impacto, como decía Karina, innovadoras, etcétera. También creo que hay un reto en los POCs o en la creación de proyectos y creo que es siempre la queja de los fondos y la queja de las aceleradoras de también trabajar en ese otro lado. Entonces sí creo que hay mucha más oportunidad y creo que es una ventanota como país y como región al mundo de decir, a ver, aquí estamos y en México seguimos apoyando al ecosistema y ya no necesitamos que el gobierno nos dé el dinero, ¿no? Eso es importante también. Me encanta, creo que ese picar piedra nos ha tocado a varios por acá. Yo lo he vivido de cerca en estos 5 años como emprendedora y
y que el hueco siga y se siga haciendo más grande, aunque la piedra, cada vez que le rasquemos, veamos que no termina, ¿no? Si estamos como aquí sobre las montañas de que la piedra no va a terminar. Aprovechando este espacio rapidito para que si el público tiene alguna pregunta las vayan preparando y nos vayan por ahí escribiendo a quién le quisieran dirigir su pregunta. Vamos a entrar a la ronda número 2 y después regresaremos a las preguntas que tengan pues los que nos están viendo a alguno de nuestros panelistas. Regresamos con Américo Ferrara, con quien pues también me ha tocado trabajar de cerca. Y esta pregunta, aunque la conozco, creo que es importante que la platique y que nos cuente, no nada más su experiencia, sino también cómo lo ha visto con otros inversionistas, la relación que existe entre un emprendedor y el inversionista, o entre un emprendedor y también el ángel, que puede ser un poco más personal. Cuéntanos, Américo, un poco de esta experiencia. Gracias. A ver, está muy interesante el tema. Me ha tocado ser ángel inversionista y empiezo a ver el tema como fondo, ahora que estamos levantando un fondo, y como limited partner también cuando me involucran, y es muy diferente todo, ¿no? A ver, primero diría, hay emprendedores que se creen empresarios, pero realmente son emprendedores. Hay empresarios que se creen emprendedores, pero realmente son empresarios. Hacer empresa y hacer emprendimiento me parece que es radicalmente diferente. Y antes de entrarle a hacer empresa o a ser emprendedor, hay que entender bien qué es una cosa y qué es otra, ¿no? Y mucho de la desilusión, como es que no haya ilusos para que no haya desilusionados, es que yo entro queriendo hacer una cosa sin entender que el empresario y el emprendedor son animales diferentes. Tanto como la persona, el CEO, o sea, podemos hablar de un Chief Executive Officer de una empresa de 10 empleados, como un CEO de una empresa, de un proyecto que está arrancando, también con 0 tiempo, pero a lo mejor ya con un modelo conocido, problema conocido, solución conocida, voy a hacer empresa, ¿no? Entonces, es entender primero muy bien a qué me estoy metiendo, ¿no? Después, la relación entre un ángel como tal, yo me tengo que meter con los emprendedores, asegurar que estén manejando bien el dinero, que se estén balanceando bien en casa, familia, que no te vayan a aventar el pequeño emprendimiento naciente, frágil, que no vayan a aceptar las tentaciones del mundo ejecutivo con una gran empresa que te manda de VP, te resuelve tu vida, y ya estoy harto de las largas noches de trabajo sin ver resultados. Y justo estaba yo platicando con un inversionista de Life is Too Short y me decía ayer que deberíamos empezar a ser como muy exigentes o más exigentes todos en el mundo del emprendimiento en función de aquel que se quiere hacer, cómo diferenciar de aquel que se quiere hacer rico rápido, que eso no existe, al emprendedor que está enamorado del tema y que va a intentar 10 veces hasta que salga, ¿no? Entonces, la relación de un ángel es precisamente mucho más, aunque sí es inversionista, el rol o la función de coach de vida es muy grande. Me parece a mí que alguien como Otto, pues no sé, ahorita tú lo dirás, pero no se va a meter a ser coach de vida, decir, a ver, yo te veo aquí en el board, vamos viendo cómo estás planteando la estrategia, me hablas cuando tengas problemas, pero ya pasó esa etapa del ángel, o sea, ya entendiste qué significa esto, ya pasó, yo ya no me voy a meter a ser coach de vida, por supuesto que si me llevo bien contigo podré ser tu amigo, pero ya no tengo esa relación. Y me parece que ahí el emprendedor ya entiende muy bien qué es ser emprendedor, ya entiende muy bien qué es, qué es ser empresario. Y mi relación con un fondo como INE es muy diferente con la que tengo con Américo. Es decir, ahí voy al board, ahí no puedo andar, o sea, tengo que ser profesional, claro, transparente, reporteo, compliance. Ya no puedo andar viendo a ver si
si mando solo o no mando solo. Yo ya debo haber pasado esa etapa desde mi punto de vista. Y lo que yo he visto sentado en los comités de inversión de los fondos en donde estoy, se ve muy grande la diferencia entre el rol de un ángel inversionista y de un fondo de capital de riesgo hecho y derecho. Y los emprendedores tienen que entender muy bien cómo tienen que ir evolucionando conforme vayan avanzando en esta cadena de financiamiento o en la evolución o maduración de su startup. Pero lo más importante es al principio, ¿voy a hacer empresa o voy a hacer emprendimiento? Y tengo que entender antes de tomar la decisión qué voy a hacer, porque son animales diferentes, que van a definir mi estilo de vida, mi ingreso en el corto y mediano plazo y en el largo plazo, mi familia, mi dinámica vital y tal. Gracias, Américo. Otto, algo que nos quieras compartir para complementar la pregunta de Américo, y aprovecho también para hacerte tu pregunta. ¿Qué supuestos les das mayor peso al revisar una evaluación en una etapa temprana? Ok, le doy follow-up a lo que menciona Américo, y creo que es bien importante ese cambio de mindset para los emprendedores. Y el cambio de mindset no se puede lograr si no hay un ecosistema que lo acompañe. ¿Y qué es el ecosistema? Que haya más emprendedores, que haya fondos, que haya políticas públicas, que haya apoyo al emprendimiento, que la parte de educación también esté enfocada en emprendimiento. Y eso hace relativamente pocos años no lo teníamos, ¿no? Entonces, el ecosistema ha crecido de manera acelerada, pero literalmente estábamos literalmente en pañales hace 10 años. Y ese mindset, que me gusta mucho, como lo dice Américo, de ser emprendedor o ser empresario, y qué bueno que somos norteños todos los que estamos en este panel, porque era muy marcado cuando nosotros llegamos a hablar con una emprendedora o con un emprendedor, y le decíamos, queremos invertir, y me decía, bajo mi cadáver voy a dejar de ser el 100% dueño de mi compañía. No hay forma, no voy a recibir capital, no me importa crecer despacito, pero yo quiero tener el 100% de mi compañía. Y eso ha cambiado bastante. Las nuevas generaciones de emprendedores dicen, yo prefiero que ser más rápido y tener probablemente el 80% o el 90% en una primera ronda y luego eventualmente tener el 50% de una compañía, pero que creció exponencialmente. Y eso es lo que estamos buscando nosotros como inversionistas, ¿no? Entonces, se necesita la construcción del ecosistema para que el mindset de los emprendedores que mencioné ahora, pero también de los inversionistas. Me ha tocado hablar en su momento con ángeles inversionistas que le estaban haciendo un pitch y decía, oye, si voy a invertir, ¿qué garantías me vas a dar? No, pues eso no jala tampoco en este tipo de inversiones, ¿no? Entonces, es un tema de cultura, de mindset, de seguir ejemplos de otros ecosistemas, y eso ya se está construyendo y se está madurando en México. Y ahora yendo a la pregunta que me mencionas, a ¿qué le das mayor peso? Por un lado viene la parte analítica y como la parte de hard numbers, que es muy importante para nosotros, la atracción que tiene el emprendimiento, a pesar de que sea una etapa temprana, que estés creciendo consistentemente. Si vendiste 100 pesos el primer mes, me gustaría que el siguiente estés vendiendo 110 y 121 el que sigue, etcétera. Lo que nos gusta ver en las compañías que vamos a analizar son crecimientos de doble dígito en ventas de manera mensual, ¿no? Entonces, 10% para arriba mensualmente es algo que nos gusta ver. Mencioné anteriormente el tema de unit economics. Para nosotros es sumamente importante que los unit economics funcionan bien, los costos de adquisición, etcétera, y también muy importante el tamaño del mercado potencial. Va a ser difícil que nosotros invirtamos en emprendimientos que están enfocados en un nicho. Necesitamos que sirvan a un mercado grande para que tengan la escala y nosotros podamos obtener retorno. Segundo, que es la parte un poco más soft, es en el equipo, en la emprendedora, en el emprendedor, cómo están rodeados de gente, pero más importante, que tengan la capacidad de cautivar una audiencia. ¿Y qué significa eso? El famoso emprendedor que es el rockstar y que enamora a la gente de su propio proyecto, porque evidentemente está enamorada de su proyecto. Pero ¿para qué sirve eso? No es solamente para que le vaya muy bien en un pitch competition o para que esté rockstareando en algún panel. Lo que es bien importante es que tenga la capacidad de cautivar también a los inversionistas y que los inversionistas estén amontonando para llenar sus siguientes rondas.
Lo mejor que quieres ver es una ronda que esté sobresuscrita. Alguien que salió a buscar $2 millones y que le llegara una oferta por 5. Esa es la mejor forma de darte cuenta si se va a poder fondear bien esa compañía y si va a ser exitoso en sus siguientes rondas de fondeo. Y finalmente, es el que existan pain points reales que está atacando tu emprendimiento. No, me gustaba mucho una cita que vi por ahí de un fondo de Estados Unidos que dice, nosotros solamente invertimos en painkillers, no invertimos en vitaminas. No quiere decir que las vitaminas no sean buenas, ¿sí? Pero yo quiero invertir en compañías, en emprendimientos, en emprendedoras que estén solucionando problemas reales y que tengan escala. Entonces, en pocas o muchas palabras, eso es lo que buscamos de entrada. Gracias. Importantísimo la claridad ante todo y la congruencia con la que se maneje el fondo, el ángel o inclusive el emprendedor. Karina, cuéntanos cuál debe ser la mejor manera de arrancar una idea, de empezar un startup, emprendiendo desde cero e incluso pues tal vez con muchas ilusiones y poco conocimiento de la realidad como tal. Platícanos. Irma, fíjate que es algo que también Américo le dice mucho a los estudiantes, ¿verdad? A ver, de ilusiones no hacemos nada, ¿verdad? Y eso es lo que nos toca precisamente a las universidades, el proveer este ecosistema que menciona Otto, que ha forjado Marisol desde aquellos años también en ese mindset de emprendimientos, que tenga una visión internacional, ¿verdad? Voy a generar un impacto internacional y para eso se necesita estructura, se necesita modelo. Y el punto importante en esta etapa es, a ver, realmente entiendo el problema, Irma, tengo el problema y entiendo las variables a las que estoy atacando, que todos estos problemas pues son multivariantes. A ver, a estos dos atributos, ¿cómo voy a enfocarme en esta solución? Como decía Otto, no en la vitamina, sino precisamente en este pain reliever de manera muy significativa, de manera muy por mejor desempeño de lo que existe actualmente, ¿no? Entonces, ese es el enfoque principal. Y para eso, las ilusiones, claro, que son nuestra energía del día a día, pero se necesita trabajar, se necesita conectar con los expertos, conocer, meternos a detalle en el problema, realmente cuál es el journey que tiene cada uno de los elementos de la cadena de valor para poder desmenuzar a detalle el problema y poder analizar esa relación entre la solución que estoy proponiendo y el problema y de qué manera está generando ese impacto. Si estoy solucionando un problema pequeñito, pues claro que a todos nos duele algún elemento, pero que tanto nos duela es la diferencia. Nos duele poquito, nos duele mucho, estamos eso se requiere disciplina, eso se requiere conectar con el ecosistema, con los corporativos, con los expertos, con los proveedores, con los clientes, con la cadena de valor para poder levantar esta información e ir. Creo que estamos perdiendo un poquito a Cari. Cari. Muy bien. En lo que regresa Cari, y repetiremos aquí un poquito su pregunta. Ay, se me desconectó. Ahí estás. Listo. Bueno, entonces, nada más para cerrar, Irma, en este comentario, se requiere experiencia. De hecho, a mí me encantó un comentario que hacía Rogelio de los Santos también de qué está pasando en el ecosistema mexicano, que en algunas conversaciones de hace 5 años era la pregunta obligada, ¿por qué no hay unicornios mexicanos? Hace 7 años. Y decía Rogelio, es que ahora tenemos emprendedores experimentados con un gran conocimiento, con una gran conexión. Hay tecnología habilitadora que está forjando y ha forjado este ecosistema por todos los actores, desde lo que se hizo el gobierno, desde lo que se hace precisamente en capital de riesgo, todo el esquema de capital, en las universidades, por supuesto, en los corporativos, el ecosistema completo trabajando de la mano para poder impulsar.
Muchísimas gracias, Karina, por esta información que nos compartes, que también me gustaría que Marisol la complementara con otra perspectiva, explicándonos ahorita pues su opinión sobre el estado actual del emprendimiento en plena pandemia, pero yo creo que no nada más lo dejaría en tema pandemia. Quisiera que nos platicaras un poco de esta 4T, de cómo está afectando también esto pues en general, ¿no? En estas nuevas maneras de trabajar, en lo que nos está proveyendo el mismo gobierno y lo que nos pide a pequeños empresarios o emprendedores. Y bueno, pues desde tu experiencia, ¿qué nos pudieras compartir, pues haciendo todo esto en México, ¿no? Que es de lo que estamos ahorita comentando y de lo que platica un poquito Cari también. Gracias. A ver, como en el lado del gobierno, pues bueno, tienes una visión de las cosas y de lo que debería ser, ¿no? Una hipótesis, ¿no? Y creo que esa hipótesis la fuimos construyendo, y hablo pues en un lugar común, porque pues la verdad es que Karina y yo hace cuántos años nos conocemos. Es más, nos conocemos y desde que yo tenía una incubadora en Saltillo, yo trabajaba en Saltillo en una incubadora y yo la iba a ver y era una bebé en el 2004 por ahí. Y luego pues a Otto también años de conocerlo, a Américo, etcétera. Y la realidad es que hemos pasado por diferentes momentos. También nosotros hemos ido evolucionando como personas y como profesionistas y como emprendedores. Entonces, del lado de la política pública de gobierno, pues también creo que en su momento se cometieron aciertos y errores, pero era parte pues también de iterar, porque hasta cierto punto, pues en el gobierno también tienes que echar a perder rápido y volver a la carga con un proyecto pues que funcione, ¿no? Entonces, muchos años invirtieron muchos recursos en generar el tema, en poner sobre la mesa el tema, ¿no? Del lado de este lado ahora como emprendedora, ahora siempre he sido emprendedora, aunque estuve en el gobierno, a veces fallidos, no tan tecnológicos, no tan startups como ahora. Tuve una tienda de ropa y tuve otras cosas, y creo que el entorno de negocios ahora en este gobierno con la 4T, pues es un entorno en donde se privilegia otros factores. O sea, se privilegia la humildad, se privilegian otras cosas, y no con eso quiero decir que los emprendedores no sean humildes o que no sean dignos, etcétera. Pero bueno, pues lo hemos visto por ahí en varios lados donde el propio presidente dice que las personas que estudiaron fuera del país, como todos los que están aquí, pues son personas que están aspirando de más, etcétera. Entonces, bueno, en un entorno en donde en nuestro gobierno actual se privilegian otras cosas y no el valor de la innovación, del esfuerzo, del trabajo, de crear empleos, etcétera, entonces se antoja un poquito más difícil el entorno de negocios. Ahora, si a eso le sumas la tormenta perfecta, que es una pandemia, una recesión y una contracción económica mundial, y la disrupción o la ruptura de los modelos económicos y sociales, políticos que está ocurriendo en el mundo, lo que estamos viviendo en Afganistán, etcétera, pues es un cóctel muy interesante y muy retador. Es un entorno VICA en donde lo que está pasando es que pues solo aquellos que tengan unas bases sólidas, países que tengan unas bases sólidas, y ahorita yo veo a nuestros fondos y a nuestro ecosistema emprendedor y me veo yo también ahí deteniendo así con mucha fuerza toda esta estructura, porque pues ahí llevamos 3 años, nos faltan 3 más, donde no va a haber apoyo, donde el foco está en otro lado. No digo, insisto, que esté bien o que esté mal, pero no solo eso, es decir, no solo no hay apoyos, es que además parece una carrera de obstáculos. Quieres sacar una cita en el SAT y no puedes. Nos tenemos que ir al outsourcing, todos salir del outsourcing, nos tenemos que ir al seguro social. El seguro no está preparado para recibirnos y espero que no me pase nada al rato al salir de mi casa por decir estas cosas, pero esa es la verdad. Entonces, pues bueno, creo que el reto está ahí, y si los emprendedores pensaban que es muy sexy emprender y muy interesante emprender, también en la lógica que decía Américo y Cari, bueno, también entender cuál es ¿estás emprendiendo porque es sexy, porque está padre, porque está de moda, porque es ser influencer, o estás emprendiendo por hacerte millonario, que también puede ser otra opción, o estás emprendiendo porque quieres
pues generar un negocio, pero además quieres cambiar el mundo y aplicarlo a una causa, etcétera, ¿no? Entonces, creo que el reto es enorme. Creo que lo que están haciendo en Caintra es importante y cada uno de los que estamos aquí aportando. Y bueno, no pensar que a la hora de emprender, pues entras en una cama de rosas, ¿no? Pues no. Y ahora, pues si antes era difícil, hoy es más. Sí hay muchas opciones, hay mucho apoyo, hay un ecosistema robusto que sigue vibrante, pero el reto a nivel país y a nivel región y a nivel mundo es enorme. ¿Por qué? Porque pues, tenemos condiciones que antes no existían, que es una pandemia, que es una recesión económica mundial y que es un mundo que se está rompiendo, un modelo que se está rompiendo, ¿no? Me gustaría complementar lo que menciona Marisol, estoy de acuerdo. Y desde la perspectiva que tenemos en IGNI, perspectiva personal, es el tema de emprendimiento simple y sencillamente no está en la agenda del gobierno actual. Punto. Lo que dijimos nosotros desde el momento prácticamente que hubo cambio de gobierno dijimos desde el punto de vista de gobierno, programas, apoyos, construcción de ecosistema, lo que dijimos es we are on our own. O sea, no vamos a esperar nada que haya algún tipo de beneficio, apoyo, ayuda, lo que le llames, no existe. Entonces, pues simplemente, it is what it is, tenemos que trabajar con lo que existe hoy por hoy. Me parece que la iniciativa del gobierno anterior en el tema relacionado con el INADEM influyó de manera positiva en la creación o la maduración del ecosistema en México. En particular, el esfuerzo y el timing fueron perfectos, ¿sí? Yo creo personalmente que si existiera un equivalente del INADEM hoy, su impacto sería menor porque se necesitaba algo como el INADEM cuando estaba el bebé ahí todavía, que lo tienes que llevar a hacer un chorro de cosas. Ya ahorita el bebé no es bebé, ya creció, ya puede caminar por sí solo, se puede alimentar por sí solo, etc. Entonces, creo que se alinearon las estrellas para que el impacto se diera en el momento más adecuado para el ecosistema. Ahora, ¿serviría que hubiera permanecido el INADEM y que estuviera dentro de la agenda del gobierno actual? Sí, pero es menos grave que no exista hoy que si no hubiera existido en el momento que existió, desde mi perspectiva. Muchísimas gracias, Marisol y Otto, por complementar. Por metiche, perdón. No, al contrario, pues lo que queremos es abrir este espacio para que los emprendedores y o empresarios que nos estén viendo pues puedan también conocer y saber pues estos retos que existen, ¿no? Como decía Marisol, son obstáculos y es así como en lugar de que me ayudes, me tapas, ¿no? Y creo que esta frase que dijiste de we are on our own es una realidad, o sea, lo quieres hacer, pues vas y vas solo, ¿no? Y es ver desde otro lugar y desde otra perspectiva, pues la transformación también como persona y del país, de decir, oye, estas personas lo están haciendo solos, no hay nadie detrás, no hay una empresa detrás, no hay un gobierno detrás que los pueda sustentar. Creo que es algo pues de mucho valor para quien no conoce al ecosistema o no está familiarizado con toda esta labor que ustedes han venido haciendo ya en este transcurso de los años. Aprovechamos para que la gente que nos quiera mandar algunas preguntas, que ya por aquí hemos estado recibiendo varias. De hecho, hay una primer pregunta que no sé quién la quiera contestar, pero piden que se defina la diferencia entre emprendedor y empresario. Un poco más a fondo desarrollar esto. No sé si lo quieras hacer tú, Américo, o alguien más quisiera comentar sobre este punto. A ver, puedo dar mi perspectiva. Me parece que no hay una definición de libro, ¿no? Tipo porteriana de 1900. No. Yo diría que una empresa o empresario es alguien que le entra a un problema conocido de una forma, solucionando un problema conocido de una manera conocida y haciendo negocio o monetizando de una manera conocida. Parece que el perfecto ejemplo es una franquicia, una expansión de planta, expansión de mercado de una empresa y me voy a otra ciudad, me voy a otro país.
sabiendo que hay un problema conocido, solución y mover un negocio. Y simplemente pues me pongo mi Peacetime CEO cap y expando, ¿no? Algo que ya sabemos cómo hacerlo. Contra un emprendedor que pasa por diferentes etapas en cachucha, ¿no? Primero soy investigador, científico, técnico, y me voy al laboratorio para entender problemas. Después me voy con la cachucha de mecánico, ingeniero, para diseñar una solución y ver cómo funciona. Y después me pongo mi cachucha de estratega para ver cómo puedo llevar esto a monetizarlo y ver cómo gusta y cómo lo entrego. Y después me pongo mi cachucha de ventas y de vendedor de seguros para ir a tocar puertas y vender y empujar y recibir 1000 nos por cada sí. Y después me pongo mi cachucha de financiero, o sea, voy pasando por todas esas etapas por años, no sé, por 5 años, por 7 años, por 10 años, hasta que lo hago empresa o se la paso a alguien más o tal y tal. Me parece que esa es como la vida y la gran diferencia desde mi perspectiva de ambos casos. No sé si alguien quiere complementar. Yo diría que hay muchas cosas que van a ser similitudes entre emprendedor y empresario. Pero probablemente la forma de diferenciarlo mejor es si quieres fundar una empresa o quieres fundar una startup. ¿Sí? Y una startup puede crecer mucho. Hay startups hoy por hoy que están valuadas en $100 billones como Stripe, ¿no? Y se consideran los emprendedores que están ahí adentro que van a seguir creciendo, van a seguir levantando capital, van a seguir inventando nuevos modelos de negocio, etcétera, etcétera. Entonces, yo asociaría, desde el punto de vista de lo que estamos platicando aquí, que el emprendedor va a estar relacionado a una startup que va a querer crecer, que está de acuerdo en la mentalidad de traer a inversionistas y que por lo tanto tiene que vender una parte de su compañía forzosamente o eventualmente, y que quiere crecer aceleradamente. Y por otro lado, el empresario en una empresa me parece el esquema un poco más tradicional. Eso no quiere decir que no exista innovación, eso no quiere decir que uno sea mejor que otro. Simple y sencillamente son cosas que se ven distinto. También es algo que por su naturaleza puede ser menos riesgoso también, ¿no? Entonces, no, por lo menos yo no quiero definir como que uno está bien y otro está mal. Depende de la perspectiva que tiene cada persona, pero cómo atribuimos y cómo queremos diferenciar nosotros como inversionista en dónde poner nuestro dinero. Muchísimas gracias. Oye, Marisol yo está... Ay, adelante. Adelante. No, Yo adelante. quería sumar nada más precisamente esto que menciona Otto y Américo, que precisamente es una de las grandes preguntas que se hacen muchos jóvenes que vienen de empresa familiar, vienen de un legado de empresa familiar y están ante esta pregunta de, a ver, ¿les sigo con la empresa familiar? ¿Verdad? Como es en lo que he vivido desde que nací, o me aviento al emprendedor, que son dos mundos totalmente diferentes, ¿verdad? Si bien obviamente pues tienen el respaldo y experiencia de empresas familiares, pero ya irte a la línea de emprendedor, como decía ahorita Otto y Américo y Marisol, te lo comes con otra cuchara, ¿verdad? Son otras herramientas, inclusive es otro ecosistema, es otro modelo en el que ellos necesitan integrarlo desde que toman esa decisión, ¿verdad? Porque cada vez se incrementa de manera significativa en los jóvenes la preferencia del emprendimiento. Lo vivimos, como te digo, en nuestra región es alta, una gran concentración de empresas familiares y cómo se ha migrado. Y lo vimos en la demanda también de carreras, perdón, que en las diferentes universidades se ofrecen, que son de las de mayor crecimiento, de emprendimiento, entre si estoy segura de lo que significa eso o lo veo por los unicornios a los que quiero aspirar o realmente estoy consciente de lo que me voy a meter, ¿verdad? Que el camino está, como dice Marisol, lleno de piedras, ¿verdad? Pero sí es uno de los elementos que considero bien importante analizar en esta coyuntura de la decisión entre me voy por una empresa o me voy a hacer un mindset diferente de emprendimiento.
Gracias, Karina. Y creo que esto da pie a esta pregunta que le envían a Marisol. Dada tu experiencia y trayectoria, ¿el gobierno debe fomentar políticas públicas para el emprendimiento o las empresas deben realizar mayores inversiones dentro del ecosistema? Yo creo que son preguntas así como una va para un lado y otra va para el otro. Es decir, o sea, creo que no se puede concebir un ecosistema sano sin empresas comprometidas y más allá de la bonita retórica. O sea, en México tenemos un ecosistema empresarial y muy bien, ustedes, para que les ponga un ejemplo muy esquemático, imagínense las empresas, un poco las cámaras. Caintra tiene pues el privilegio de ser una cámara, pero ser además muy jovial, o sea, a pesar de ser cámara, pues es menos burocrática, por así decirlo, ¿no? Pero imagínense una, no sé, Concamín, Ganacintra a nivel nacional, etcétera. Ahí están los empresarios y en el ecosistema de los emprendedores pues son las incubadoras, las aceleradoras, los fondos, etcétera, ¿no? Entonces, imagínense esos dos mundos. En el mundo, y también están los empresarios grandes, los grandes empresarios que han fundado y forjado a nuestro país. Entonces, yo no concibo un ecosistema sano sin empresarios preocupados y comprometidos por la inversión en nuestro país. Y tampoco concibo que funcione el modelo en un país en donde no hay política pública, y no solo política pública, porque que nos quede claro que la política pública se escribe, pero si nadie la ejecuta, tampoco sirve de nada. Política pública, un marco regulatorio que abrace a los empresarios y a los ecosistemas, que te permita transaccionar en un escenario de justicia cotidiana, en donde cualquier empresario pueda sentirse o emprendedor cómodo en su propia piel, ¿no? Ser empresario, ser emprendedor no es un delito, ¿no? Y por último, pues la ejecución, instrumentos del gobierno que escribieron la política pública, que establecieron un marco regulatorio y finalmente que pusieron la mesa para que todo esto que escribieron en este decreto o en esta política pública se ejecute a través de incentivar fondos, a través de incentivar el desarrollo de talento, de proyectos de innovación. En algunos años me tocó ser también la secretaria técnica del Fondo de Innovación Tecnológica y bueno, ese fue un semillero de proyectos por ahí desde el 2000 a nivel nacional, el FIT, Karina o los que participaron ahí no me dejarán mentir, pues se aprobaron hasta el carro de los Mastretta, ¿no? O sea, de los proyectos más icónicos de nuestro país pasaron por ese fondo, ¿no? Y todo eso ocurría, pues a que habían estos instrumentos o esos incentivos para etapas muy, muy tempranas de investigación. Entonces, pues creo que las palabras, los hechos deben seguir a las palabras en el sector público y en el sector privado. Los empresarios también, no podemos estarnos quejando y no pagar impuestos o no invertir o no dedicar a también pues una línea, a lo mejor no todos ser empresas socialmente responsables y no podemos todavía, pero pues también crear proyectos con impacto, ¿no? Agregar desde el punto de vista empresario, sobre todo hablando de Monterrey, donde tenemos los grandes empresarios de las grandes compañías, etcétera, hay dos puntos que me gustaría resaltar. Uno, los propios grandes empresarios vía sus family offices cada vez invierten más tanto en fondos como inversiones de manera directa en startups. Y creo que es una gran noticia desde el punto de vista de crecimiento del ecosistema. Segundo, empieza a nacer, o ya los corporativos empiezan a tener sus corporate venture capital, pero un corporate venture capital hecho bien y dicho por ellos mismos, que decían, antes hacíamos inversiones directamente desde los corporativos, pero destruíamos las compañías en las cuales invertíamos. ¿Por qué? Porque pedíamos exclusividades, porque tomábamos porcentajes de participación muy altos, porque no dejábamos a los emprendedores continuar en los planes de negocio que tenían originalmente. Ahora, dicho por ellos mismos, es donde han aprendido a tomar participaciones como si fueran otro fondo, participaciones minoritarias, a abrir las puertas, pero no pedir exclusividades con las propias unidades de negocio de las grandes compañías, etcétera. Esos dos puntos creo que son súper relevantes y son nuevos. A nosotros cuando nos empezó a tocar invertir ahí en la prehistoria del 2008 y del 2009, pues no había nada de eso, ¿sí? Entonces eso es mucho más común, conocer los portafolios de los famosos CVCs, en Monterrey en particular, que son activos, que agregan valor y que ya entendieron cómo se debe jugar, cómo se debe ser el rol
de inversionista y no de dueño de una startup, que es completamente distinto. Gracias, Otto. De hecho, hay una pregunta para ti, entonces aprovechando esto. Te preguntan, ¿qué recomiendas para que crezca sostenidamente y con confianza el venture capital privado en el país, pero sobre todo específicamente aquí en Nuevo León? Ok, no quisiera que me cayera la tomatina por lo que voy a decir, pero desde el punto de vista de dinero disponible para invertir, existe en Monterrey y existe en el resto de México. No porque estemos basados en Monterrey vamos a invertir solo en Monterrey, y no porque tú estés basado en Monterrey un fondo de México no va a invertir en ti, ¿no? Entonces, no me parece que existe una restricción o una deficiencia desde el punto de vista del posible fondeo. Lo que yo creo que hace falta en Monterrey hoy por hoy, para nosotros en nuestra perspectiva, es pipeline, es decir, oportunidades de inversión. Las regias y los regios que se quieran lanzar a hacer sus startups, a hacer sus emprendimientos. La Ciudad de México nos lleva años, luz de ventaja, pero inclusive Guadalajara también, desde el punto de vista de startups que salen de Guadalajara, y en Monterrey, que ha sido la cuna del emprendimiento en México, nos estamos quedando atrás, ¿no? Entonces, nosotros tenemos oficinas aquí, existen otros fondos de cobertura nacional que están basados aquí en Monterrey solamente, pero si yo te digo el pipeline que nosotros revisamos y lo que hemos revisado en el último año, te podría decir que emprendimientos de Monterrey son el 10, el 15%. Está concentrado en la Ciudad de México, un poco más de Guadalajara y luego otras ciudades, evidentemente, pero en Monterrey vamos atrás. Entonces, desde mi perspectiva, es una falta de pipeline. Seguramente si le preguntas al emprendedor va a decir, no, no hay inversionistas. Entonces, lo podemos debatir. Y dicho sea de paso, y sé que no era la pregunta, pero pasa lo mismo con un tema de género. Nos dicen, oye, ¿por qué no tienen más inversiones en Ignia en mujeres emprendedoras? ¿Sí? Tenemos 2 inversiones en nuestro segundo fondo de 26, ¿sí? Pero, por otro lado, menos del 10% de los modelos de negocio que nos llegan o los pitch que recibimos están por mujeres emprendedoras, ¿no? Entonces, por más que hagamos un esfuerzo nosotros, si el pipeline no está ahí, desde el punto de vista de género, desde el punto de vista de geografía, va a ser difícil para nosotros invertir un poco más. Perfecto. Gracias. Hay una pregunta en general, a ver quién nos puede ayudar a contestarla. Se habla mucho de startups, pero hay muchas pymes que tienen gran potencial de crecimiento, pero no tienen ese motor de startup. ¿Cómo identificar a mi pyme y como una empresa potencial de recibir capital privado para potenciar su crecimiento? ¿Es mejor incluso que la solicitud de créditos? Para mí no hay una diferenciación. Si tienes una pyme que está creciendo de manera acelerada, es un buen momento para solicitar capital. Ahora, es un tema de financiero, de finanzas 101, ¿no? Si tú tienes hoy por hoy la capacidad de crecer tu negocio a donde tú crees que puedes llegar y puedes acceder a un crédito para lograrlo, desde el punto de vista absolutamente financiero va a ser mejor para ti. La clase de finanzas dice que es más barato el costo de financiamiento que el costo de capital. Eso es ineludible, ¿no? Entonces, si tienes la capacidad como startup o como pyme, como quieras llamarlo, a tener acceso a crédito para crecer tu negocio, esa es la primera opción desde el punto de vista financiero, ¿no? Si dices, no, pues quiero buscar capital porque no solamente busco el dinero, sino que busco la guía, alguien que me ayude a levantar más, etcétera, entonces puedes hablar de buscar capital. Pero si tienes acceso a financiamiento, tómalo. Es mucho más barato que vender una parte de tu compañía. Ahora bien, tenemos un déficit en México gigantesco de créditos. Si va una pyme, se pone al frente del banco, le van a decir que no a casi todas.
Por eso nosotros no hemos invertido en compañías que están dando financiamiento a pymes, ¿no? Pero esa es otra historia. Pero yo diría, si estoy listo para levantar capital, ese es algo que debe definir la emprendedora o el emprendedor. Y si los números son suficientemente ambiciosos desde el punto de vista de crecimiento, ¿estás listo para levantar capital? Gracias, Otto. Seguimos. Karina, ¿qué debe llevar el primer pitch a presentar para tener la atracción de un inversionista estratégico? Ahí creo que mucho también lo tocó a México en su primer comentario, que era precisamente, y Otto también de manera muy clara, cuál es el problema que está resolviendo. Es un problema que es escalable, que es un problema que le duele a un potencial muy significativo de mercado. ¿Y qué haces tú diferente que lo entrega de manera mucho más productiva que el resto de lo que ya existe, ¿no? Entonces, es esa de manera muy clara, esa solución que tú estás proponiendo, que es escalable y que además ya demuestra una atracción previa de que efectivamente esto es probado, que no es nada más esa hipótesis, ¿no? En inicial de tal vez esto pueda funcionar, sino además ya le invertiste tu tiempo, tu dinero, a que esa idea efectivamente sí ha tenido un crecimiento orgánico y que hay algo ahí que verdaderamente está sonando en el mercado y por lo tanto hay un potencial. Muchísimas gracias. ¿Algún comentario, Américo, sobre los pitches que tienen que tener? No, a ver, a mí me parece que depende de la etapa de financiamiento, pero al final del día el gran denominador común es, a ver, ¿cuál es el big fat hairy problem? ¿No? Lo que dijo Otto ahorita, ¿cuál es el gran pain que está resolviendo? Y sin eso no puede haber una gran solución, ni un gran modelo de negocio, puede haber el gran equipo pero hay un big fat hairy problem que pueda resolver y que pueda mantener esto y llevarlo a escalas a las que las startups pueden llegar o deben llegar. Entonces, la base de cualquier buen pitch, desde mi punto de vista, siempre va a ser enamorar del problema, y es muy trillado, pero pues me parece que al final del día es cierto, demostrar cómo hay un gran problema, estar enamorados de ese problema, centrar todo lo que hacemos a ese problema, pero la base es encontrar ese gran problema, ¿no? Y demostrarle al que tengo enfrente, al que estoy buscando para que le invierta mi proyecto, es demostrarle que hay un gran problema y que yo soy el indicado desde la solución hasta el equipo y la configuración que estoy abordando para hacer el deployment, que soy el correcto para abordar ese problema. Pero la base de todo es demostrar que hay un gran problema. Gracias. Nos vamos a ir con una última pregunta para tener un huequito de algún otro comentario adicional que quisieran agregar. Esta pregunta, pues, la cedemos a todos. Vamos a empezar con Marisol, de ahí nos vamos con Karina, vamos con Américo, cerramos con Otto. Quiero que ya para finalizar, que nos cuenten qué le falta a Monterrey para convertirse en la comunidad más importante de emprendedores de México. Adelante, Marisol. Ay, pues como decía Otto, no quiero que me avienten tomatazos porque soy ahí vecina del paraje solitario, pero yo creo que lo que le falta a Monterrey es actitud. A Nuevo León en particular, le falta ganas, o sea, yo creo que hay una apatía enorme. Yo tuve el privilegio de ser el agente encargado de Nuevo León cuando estaba en el INADEM, y pues tienes empresarios top y tienes un ecosistema como ganas y muchas cosas, es decir, tienen muchos logros, tienes todos los clusters, esto que se ha hecho, pero siento que a nivel pues calle, a nivel de a pie, la gente es medio apática porque tiene muchas cosas muy resueltas, ¿no? Entonces, pues no sé si le llame hambre,
también se le pudiera llamar esta parte. Creo que tienen todo, tienen recursos, tienen ecosistemas, tienen fondos, tienen aceleradoras, tienen todo bien engranado y siento que lo que hace falta pues es la necesidad de los emprendedores o incluso jalar emprendedores de otros estados que vean a Nuevo León y a Monterrey específicamente pues como un polo de innovación y emprendimiento. Recordemos que muchos de los emprendedores que arrancaron negocios en Jalisco, inclusive en Ciudad de México o en Silicon Valley, no son necesariamente de ahí oriundos. Vinieron de otros lados pues, a utilizar esta infraestructura que ha invertido pues, su gente, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso es lo que hace falta en particular desde mi perspectiva, ¿no? Gracias, Marisol. Karina, ¿qué le falta a Monterrey? Estoy totalmente de acuerdo con Marisol y me encanta su visión. Fíjate, tomo un comentario que platicando precisamente con Federico Crespo, decía, a ver, Karina, falta esa visión de atrevernos a alcanzar cosas grandes. Lo necesitamos. Y ahí va increciendo, pero no tenemos tiempo para ir despacio. Ese tiempo ya se nos acabó porque el ecosistema está allá. Y entonces sí necesitamos acelerar esas colisiones. Como dices, ya está es un ecosistema muy maduro, muy sólido, pero sí necesitamos acelerar esas colisiones, ¿verdad? Y por eso el Monterrey University for Founders, por eso el gran trabajo que está haciendo Clelia, también impulsando el emprendimiento de alto impacto de base tecnológica a través de la iniciativa del Consejo Nuevo León, CAINTRA, pero esos son los enablers, ¿verdad? Faltan esos actores principales con esa actitud de atreverse a comer al mundo y a llevarse los trancazos que se tengan que llevar. Y número 2, con este cierre también muy importante que he visto, esa necesidad de compartir y de buscar ayuda y de hacer equipo, porque todavía veo muy marcado esto, la idea es mía, yo soy el CEO, yo soy el dueño, y esto si necesita cambiar de manera acelerada. Otra vez, cierro con esto, no hay tiempo para seguir con este mindset, ¿verdad? Necesitamos hacer ese cambio de chip hacia vamos a ser los mejores, no en San Pedro, o decir, es que en San Pedro no existe, no en San Pedro, no en Monterrey, no en Nuevo León, no en México, sino en el mundo. Me encanta. Muchas gracias. Américo, ¿qué le falta a Monterrey o al Cabrito Valley? Al Cabrito Valley. Como hemos estado empujando por ahí, ¿qué le falta al Cabrito Valley? Yo estoy enamorado, tú lo sabes, Irma me ayuda en algunas cosas con toda su agencia padrísima, Life. Y bueno, hemos estado committed, Irma lo sabe, desde hace muchos años, al ayudar al Cabrito Valley a surgir, no a resurgir, a resurgir como dice nuestro sensei, ¿cómo se llama? Fernando Huerta, que hoy está en horchata, a resurgir, que eso se trata el concepto del Cabrito Valley, que es volver a ser punta en México como ciudad que está generando empresa, ¿no? Hemos caído como en unas segundas, terceras, cuartas generaciones de estos grandes capitanes a estar deshaciéndose, viviendo el momentum y viviendo del pasado. Y como dice Fernando, no podemos esperar que esas grandes familias recuperen el tema, sino que tenemos que volver a ser empresa los emprendedores. Tenemos que volver a ser empresa los emprendedores. Ahora, por la otra parte, a mí me parece también que la configuración de los grandes juegos de emprendimiento en el mundo no es un tema de talento local, es que hay una serie de condiciones que debe haber una serie de condiciones dentro del Cabrito Valley, como las hay en Austin, o Boston, o Tel Aviv, o Santiago y Bogotá, que lo están haciendo bien, o Guadalajara y Ciudad de México, que deben atraer el capital y el talento de todo el mundo al hub para que de aquí surja. Pero no es que tenga que ser a fuerza el talento local y que tenga que ser a fuerza el capital local. Me parece que debemos de generar las condiciones para que el talento y el capital y las academias de todo el mundo vengan aquí a hacer emprendimiento. Otro tema importante que me parece es que debemos de dejar, que lo hemos hecho mucho, ¿no? Yo cuando inicio en la prehistoria, 2010, 2011, hacer ranking inversionista aquí en Monterrey, era
se lo digo yo mucho a los chavos de la UDEM cuando Karina me invita a dar cátedra ahí, yo me encontraba con proyectos que eran deli cupcakes y bares, y hoy ya te encuentras en todas las universidades viendo cosas de machine learning e inteligencia artificial, y hablando de data y de ya otras cosas, ¿no? Vamos evolucionando, pero algo que me parece fundamental y que MIT RIP nos lo ha insistido desde hace 5 años, 4 que tenemos en el movimiento, es no tratar de emular otros ecosistemas, es decir, reconozcamos para qué naturalmente somos buenos, es decir, si porque la Ciudad de México es naturalmente para generar temas de PropTech o movilidad. ¿Por qué? Porque está sumido en grandes problemas en ese sentido, ¿no? A mí me parece que, y yo por eso me he enfocado mucho, me he enfocado mucho en Industria 4.0, en temas financieros y en temas de educación, porque Monterrey es naturalmente bueno para eso. Hay mucha industria, hay muchos servicios financieros, hay mucho tema de educación. Entonces me parece que como ciudad tenemos que encontrar nuestra personalidad y vamos a enfocarnos ahí, dejémonos de emular temas que en otras ciudades la han hecho porque ellos lo han hecho grande, porque esa es su realidad, esos son sus recursos, ese es su tema, ¿no? Entonces, dejar de ser, hacer como un wrap-up, ¿no? Como Carrito Valley es dejarnos de pedirle ayuda a los grandes empresarios o a las grandes familias poseedoras de capital y al gobierno, sino tomar el toro por los cuernos y hacer como emprendedores e inversionistas, hacer empresa desde abajo otra vez. Nos toca hacer empresa otra vez. 2, tenemos que pensar globalmente y ser atractivos para el talento y el capital a nivel mundial, no encerrarnos y tratar de hacerlo con nuestro pequeño capital y nuestro talento, no esperarnos a eso. Y 3, dedicarnos a lo que naturalmente somos buenos y no a donde no está nuestra ventaja competitiva. Entonces, pues yo cerraría con esos 3 temas. Gracias, Américo. Gracias a todos los que están por acá. Yo me despido para ya no hacer más intervenciones, antes de que Otto nos cuente qué es lo que le falta a Monterrey para convertirse en la comunidad más importante de emprendedores en México, y de ahí Ricardo nos ayudará a cerrar este panel. Gracias a todos los que estuvieron por acá con nosotros. Adelante, Otto. Yo coincido con lo que se menciona y agregaría para finalizar que lo que falta en Monterrey, pero también en México, pero más en Monterrey en particular, es casos de éxito. ¿Sí? Alguien que haya cumplido el ciclo completo de hice mi startup, la hice crecer y la vendí. Que resulta que al Nacho de Moneypool se la compró Venmo o PayPal, o que hizo un exit Tavo Zambrano de Skydrop, o Sebastián Cueva le pudo vender Vesta a Uber o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ese caso de éxito para la gente que es conocida dentro del ecosistema y decir, oye, pues yo me encontraba a Nacho en todos lados y ahora resulta que ya hizo un éxito, ¿no? Eso ayuda a que otros emprendedores se lancen y que digan, sí, no es solamente un tema de Mark Zuckerberg o los chavos de Google, a la gente que yo conozco aquí lograron el ciclo completo y la verdad es que esto sí vale la pena, ¿no? Entonces, teniendo casos de éxito en Monterrey en particular, pero para todo el ecosistema mexicano, es lo que falta para tener el ciclo completo. Pues muchísimas gracias, Otto, Américo, Marisol, Karina, gracias de verdad. Ha sido un panel sumamente interesante, enriquecedor y sobre todo útil. Entonces, les agradecemos esta valiosa participación que han hecho en nuestra segunda edición virtual de la Expopino 2021. Estamos realmente muy emocionados y retados por continuar en este camino del emprendimiento. A continuación, queremos hacer entrega de una constancia de participación digital a nombre de Caintra Nuevo León, como agradecimiento por su valiosa exposición, a Américo Ferrara, por supuesto a Autograph, también a Karina Astorga y a Marisol Rumayor. Muchas gracias también a todos los asistentes a este panel. Les recordamos revisar el programa completo de la Expo para que no se pierdan ninguna de las más de 100 conferencias, paneles y actividades que tenemos
preparados para todos ustedes. Les recomiendo visitar el área de stands, donde van a encontrar a las diferentes empresas e instituciones que están ofreciendo servicios y oportunidades de negocio para todos ustedes. Les pedimos por favor responder la encuesta de evaluación que les va a aparecer al finalizar este espacio. Y por último, les quiero invitar a compartir su experiencia de la ExpoPyme 2021 en sus redes sociales, etiquetando a CAINTRA Nuevo León y por supuesto utilizando el hashtag ExpoPyme 2021. Verdaderamente ha sido un placer para mí estar con ustedes el día de hoy. Les deseo que tengan una excelente tarde y muchas gracias panelistas y participantes por habernos acompañado el día de hoy. Que tengan un buen día. Gracias.